Gracias, Nico, por las canciones, los coros que has compartido. Me preguntabas hoy si tenía alguno y la verdad que te dije que no, que prefería que el Señor guíe lo que habrías de compartir y sin duda que ha sido así porque tus palabras y en la apertura y también los coros o canciones que hemos entonado en este día nos han servido para guiar toda la reunión. Asimismo, las oraciones, tanto de los hermanos que han orado en este día, han tenido cada uno de ellos un punto en común que ha sido nada más y nada menos esto que vamos a estrenar en nuestro país como ley y que tiene que ver con ese, eso tan temido que quizás se pensó durante años que nunca iba a llegar, que con las antiguas leyes bastaba y sobraba para ponerle un freno, que no había que preocuparse por ningún tipo de avanzada porque, bueno, estábamos tranquilos y sin embargo la realidad nos ha puesto de frente con una situación hasta dolorosa, sin duda para todo el pueblo cristiano y aún para todos aquellos que no lo son, pero que mantienen alguna cuota de sentido común y de moral a la hora de oponerse a la palabra que nadie quiere escuchar, al asesinato de los niños, porque en definitiva se trata de eso. Lo que sí queda claro para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, es que este mundo va a ser el eterno traicionero. Siempre el sistema de este mundo va a ser el traicionero de los más altos ideales que cualquier persona pueda tener y quiera aspirar a tener y llevar en la práctica. Este mundo y su sistema gobernado por Satanás, sin duda que tiene esta meta y este objetivo, y tal como hemos escuchado en el devocional de Osvaldo, si le prestamos atención, de qué manera todo va encaminándose sin duda para un punto y para una meta que conocemos cuál es. Si es difícil hoy para este mundo, ¿qué será cuando la iglesia no esté? Cuando no estemos, cuando ya no haya actividad del Espíritu Santo, cuando no haya sal ni tampoco haya luz. Si hoy es feo, si hoy es oscuro, si hoy es terrible, ¿qué será cuando la iglesia ya no esté presente? Y este mundo quede a merced de la mala voluntad de un mal amo y que un mal amo que paga mal, ¿sí? Eh, Quisiera compartir en esta oportunidad, en la continuidad del estudio de los Salmos, el Salmo número 55. Pensaba que a lo largo de nuestros estudios, en estas 2 semanas de Navidad y de fiesta de fin de año, no hemos tenido tantos estudios referentes a esto. Salvo Moisés, que nos acompañó durante sus devocionales previos, explicándonos qué significaba el oro, el incienso y la mirra presentados para nuestro Salvador, y su último devocional, que habló específicamente de la Navidad, un hermoso devocional. No hemos tenido otro mensaje al respecto. Con relación a nuestra actividad de fin de año, siendo creo yo, la última reunión del año, este día miércoles, eh, salvo el mensaje de Osvaldo, el devocional de Osvaldo, compartido el día lunes, fue específicamente pensando en en el alto que tenemos que hacer, mirando hacia atrás, como cantamos, y extendiéndonos hacia adelante y reconociendo acerca de este fiel cuidado que Dios ha tenido con nosotros. Y cuando leí el Salmo número 55, que vamos a compartir en un instante, me hacía pensar en todo esto que estamos viviendo en este momento. Y aunque es un salmo que no es imprecatorio en su totalidad, pero contiene expresiones muy fuertes hacia los enemigos del rey y hacia los enemigos de Dios. Hay una gran cantidad de títulos que se le han puesto a este salmo. Nuestra Biblia aparece como plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, un salmo escrito por David y entregado al músico principal en Nejinot, que es una nota musical en particular, y dice Masquil de David.
tal como ha sido el Salmo 52, 53, 54 y 55, masquil significa instrucción. Y cada uno de esos salmos han sido escritos por David desde su experiencia para ayudar a otros, ¿sí?, cuando tengan que pasar por situaciones similares. Y esta serie de salmos con instrucciones, 52 al 55, termina precisamente con esta instrucción, que es un salmo triste, es un salmo amargo, es un salmo difícil, pero que no termina mal, que no termina mal. Y don Walter Bevan, el autor de uno de los primeros comentarios en castellano, ¿sí?, nuestro hermano ya con el Señor, que escribió 5 tomos, ¿sí?, para contar o para explicar el libro de los Salmos. Él le pone le pone un título muy optimista a este salmo y me gustó muchísimo, y muchos de sus pensamientos los fui tomando para compartirlo en esta noche. Él dice que el Salmo 55 es el recurso de la fe en el día de la angustia. Es el recurso de la fe en el día de la angustia. ¿Cuál es el trasfondo de este salmo que vamos a leer y compartir? Bueno, es un trasfondo, triste, difícil para David en su experiencia. Estamos hablando de un hijo que se subleva en contra de él. Estamos hablando de un hijo como Absalón que no solamente se pone en contra, sino que con sus contrataciones, ¿sí?, tal como hizo Satanás en el principio, con sus contrataciones se lleva a gran parte del pueblo con él y lo pone en contra del rey, que era David. Es decir, que David, cuando escribe este salmo, no solamente está pensando en un personaje del cual vamos a hablar después, sino que también tiene en mente a su propio hijo cuando se pone en contra de él y pone a gran parte del pueblo en contra del rey. ¿Cómo lo hacía? Bueno, conocemos la historia en 2 Samuel capítulo 15 al 18. Absalón, rebelado contra su padre, se paraba a la puerta o se sentaba a la puerta de la ciudad, como antiguamente hacían los ancianos, para brindar consejo y ayuda a todos los que se acercaban a ellos. Pero este era un joven que le faltaba experiencia y que le sobraba soberbia, y que lo único que quería hacer era quedarse con el trono. Y entonces se se sentaba a la puerta de la ciudad, como era costumbre, y hablaba mal de su padre, y aconsejaba en contra de su padre, y aconsejaba en contra del rey, sin tener en cuenta que ese rey, que era su papá también, no había sido puesto por hombre, sino que había sido puesto por Dios. Y el único que lo iba a sacar de ese lugar era Dios. Y le hubiese bastado inclusive la propia experiencia de su propio papá, cuando, teniendo la posibilidad de suplantar a Saúl a través de la fuerza, no lo hizo, sino que dejó que Dios actuara, y Dios actuó en su debido momento. Que tardó mucho, y para nosotros seguramente que sí, y hasta para David seguro que sí, pero no para Dios, porque Dios actuó en el preciso momento. Cuando David escribe este salmo, muchas cosas habían ya sucedido. No solamente tuvo que contar con la traición de su propio hijo, sino con la traición de un consejero que estaba en la propia corte de David. Ese consejero se llamaba Aitofel, e históricamente está relacionado como el abuelo de Betsabé. Así que se imaginan que Aitofel estuvo guardando como en un caldo que se fue calentando poco a poco durante mucho tiempo el odio que tuvo hacia David por todo lo que tuvo que pasar Betsabé. Todos recordamos la historia. Una mujer que es tomada por el rey, una mujer que queda embarazada, una mujer que pierde a su marido por causa de las órdenes del rey para que Urías Eteo sea muerto en batalla, dejándolo indefenso en medio de la batalla. Es decir, que toda esta situación difícil que vivió Urías Eteo y que vivió Betsabé también, aún con las consecuencias de su pecado, fue algo que Aitofel caló profundamente en su corazón, y cuando tuvo oportunidad de aconsejar en contra del rey, lo hizo. Uno de los consejos que Aitofel le dio a Absalón en su momento fue que se llegase a las concubinas de su padre en forma pública. ¿Qué significa? Que tomase a cada una de las concubinas que habían sido dejadas en palacio para cuidar del palacio, que Absalón, el hijo de David, tomase a estas concubinas y tuviese relaciones sexuales con ellas a la vista de todo el mundo. Ese fue uno de los consejos que le dio Aitofel. Así que se imaginarán que el odio que tenía hacia David se manifestó de esta manera terrible, de esta manera
podríamos decir de esta manera grosera, para comenzar a pagárselas todas aquellas que según él David le había hecho. Sin duda que David nunca terminó de medir las consecuencias de su pecado. A nosotros no nos pasa distinto. A nosotros no nos pasa distinto. A veces pecamos de manera suave, de manera leve y a veces de manera grosera. Y creo que a no ser por la intervención de Dios en su gracia y su misericordia, las consecuencias de nuestros pecados serían absolutamente terribles, terribles. David siguió pagando con el correr de los años aquel pecado cometido. Y entonces, evidentemente, la relación de David con Ahitofel dentro de la corte era una muy buena relación al parecer. Había dos que tenían una relación, a tal punto que lo menciona como el íntimo, que nos comunicábamos mutuamente muchos secretos, o había una comunicación espiritual entre ellos, aparentemente. Seguramente en sinceridad por parte de David, pero en hipocresía por parte de Ahitofel. ¿Cómo termina la historia de Ahitofel? Bueno, cuando es comparado su consejo con el consejo de otro consejero y dejan de lado su consejo, por así decirlo, perdón la repetición de las palabras, Ahitofel toma una decisión terrible y ordena su casa y se ahorca. Y aunque este salmo no es considerado o no es tomado en cuenta o no es citado en el Nuevo Testamento, este es un salmo que no se cita en el Nuevo Testamento, sí, como dijo Spurgeon, detrás de toda la escena, el ojo espiritual del creyente puede determinar y puede identificar en la persona de Ahitofel una figura de alguien que conocemos muy bien del Nuevo Testamento. Podríamos decir, el traidor con mayúscula, ¿sí? Que se llamaba precisamente Judas. Muchos ven en Ahitofel una figura anticipada de lo que Judas haría posteriormente con el Señor. Y aunque, vuelvo a repetir, no es un salmo que se cite en el Nuevo Testamento, pero me encantó lo que dijo Spurgeon. El ojo del creyente al leer la Biblia identifica espiritualmente a Judas en Ahitofel como una anticipación de aquel que está dispuesto a traicionar sin importar las consecuencias. Podemos dividir este salmo, Salmo 55, quizás no lo vamos a leer todo porque son 23 versículos en extensión, pero sí lo vamos a dividir para que nos sirva también como referencia, hermanos, a lo que quiero seguir compartiendo. Podemos dividirlo en tres partes. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 8, tenemos la oración de la angustia. Es la oración de la angustia. Del versículo 9 al versículo 15, es la oración del ruego de justicia. Y del versículo 16 al versículo 23 es la oración de la fe. La manera en que inicia este salmo es absolutamente conmovedora porque creo que todos los que estamos aquí podemos identificarnos con el inicio de este salmo. Alguna vez le hemos pedido al Señor que nos escuche. No porque creamos o creyésemos que el Señor está sordo, sino porque a veces ese énfasis a que nos preste atención tiene que ver con lo que estamos viviendo. Creo que David no creía en un Dios que estaba sordo, sino que la situación que él estaba viviendo, desterrado en su pueblo, sus concubinas violentadas por su propio hijo, su hijo que murió posteriormente, Ahitofel que se ahorcó, un consejero que estaba cerca de él. Creo que todo eso lo llevó a él a encontrarse en una situación donde, como en muy pocos salmos, David se muestra muy humano y muy parecido a nosotros. Muy humano y muy parecido a nosotros. De hecho, después el Nuevo Testamento tiene que aclarar que todos aquellos que nos precedieron eran tan humanos como cada uno de nosotros. Y pone el ejemplo de Elías. Recuerda un hombre sujeto a pasiones como la nuestra. Bueno, creo que esta es una mirada que tenemos que tener realista hacia aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vivieron estas experiencias y que quedaron para nuestra instrucción. Lo que ellos vivieron es nuestro masquil, es la experiencia que ha quedado para nuestra instrucción. Y la forma que comienza este salmo es desgarrador. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, me conmuevo.
Es decir, David está poniendo toda la atención al único que lo puede escuchar y entender en perfección. Está mal tener consejeros en esta experiencia que nos toca vivir, en estos años que nos toca vivir, no está mal y son necesarios. Los consejeros son necesarios. De hecho, es un consejo de la Biblia. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Es un precepto, es un concepto bíblico. Y ojalá que pueda haber a nuestro alrededor aquellos consejeros que aconsejan conforme a la palabra de Dios. A veces tenemos la tendencia de aconsejar conforme a nuestras propias experiencias. Y nos olvidamos que muchas veces nuestras experiencias son exclusivamente nuestras. No todos viven una misma prueba de la misma manera. Si Albi y yo pasamos por la misma prueba, seguramente que el Señor no está utilizando la misma herramienta para que los dos reaccionemos de la misma forma. Evidentemente, si el Señor está utilizando la misma prueba para él y para mí, es porque él sabe qué resortes tiene que tocar en nuestro interior en cuanto a la prueba para que respondamos, reaccionemos o cambiemos lo que tiene que ser cambiado. De la misma manera, tan necesarios son los consejeros en el pueblo de Dios que aconsejen o que aconsejemos, mejor dicho, conforme a la palabra de Dios. Nuestra experiencia es válida, pero nuestra experiencia también tiene un límite, porque muchas veces nuestra experiencia no es exactamente la misma a la de nuestro hermano o la de nuestra hermana. Y sin embargo, David ya sabía que por lo menos uno de aquellos a los cuales él consideraba su consejero, como en el caso de Aitofel, lo había traicionado y lo había traicionado de una manera que le rompió el corazón. ¿Nos hemos sentido traicionados alguna vez? Creo que esta es la parte cómoda, para así decirlo. Sentirnos traicionados. La pregunta difícil es la otra. ¿Hemos traicionado a alguien alguna vez? ¿Hemos traicionado su confianza de alguna manera? Esa es la parte difícil de tragar. Porque cuando esto ha sucedido, teníamos dos opciones, o lo reconocemos o lo escondemos. Y creo que sabemos nuestra experiencia lo que significa traicionar la confianza de alguien, de un ser querido, de un hermano en la fe, de un amigo, de una amiga, y tener que decir sí, te fallé, o sí, te traicioné. No deja de ser ese siempre mejor camino, aunque duela. Como dice Osvaldo muchas veces, mejor ponerse colorado una vez que verde muchas veces, ¿verdad? Y sin embargo, siempre vemos esta experiencia como si nosotros fuésemos los traicionados y no como si nosotros hubiésemos traicionado. Y la verdad es que en algún punto, alguna vez, le hemos fallado a alguien y hemos tenido que pedir perdón. Ahora, David es el que se siente traicionado y esto le afecta profundamente en el corazón. Tan profundamente le afecta que fíjense lo que dice a lo largo de los primeros 8 versículos. Él dice que él clama, él se encuentra conmovido en el versículo 2. Su corazón está dolorido dentro de sí, versículo 4. Terrores de muerte sobre él han caído. Temor y temblor vienen sobre él y terror lo han cubierto. La razón de esto es porque, dice el versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, y porque sobre mí echaron iniquidad, con furor me persiguen. Esta es la razón principal de todo el Salmo como está escrito. Y la idea de sobre mí echaron iniquidad es la idea de piedra sobre piedra que se echa sobre una persona para que no pueda mover ni salir de ahí. Para nosotros sería, a veces en la expresión más suave, un baldazo de agua fría, enterarnos de algún tipo de traición. Pero para David era un poco más grave el tema, porque estaba involucrado su hijo y uno de sus mejores consejeros. Y entonces dice que cada una de esas novedades y noticias que llegaban a su vida eran como una piedra, una tras otra, que iba siendo puesta sobre él, porque la intención era molerlo o demolerlo definitivamente. Absalón como hijo se olvidó que su padre tenía a Dios como poderoso gigante. Y eso lo llevó a la perdición. Aitofel, como consejero, se olvidó de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y quizás ni siquiera tuvo en cuenta de que David se
arrepintió por lo que había vivido con o no había querido creer, que David se arrepintió de lo que él había vivido con su nieta Betsabé. Los dos perdieron de vista el accionar de Dios y los dos pagaron con su vida. Ahora, el versículo 6 es un versículo muy interesante. Dice ahí David, en medio de este dolor, terror de muerte, temor y temblor y terror que lo ha cubierto en su clamor y en su corazón conmovido, él dice en el versículo 6, es un versículo para marcarlo en nuestras Biblias, dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. Bueno, nuestra querida hermana Carol podría definirnos más exactamente lo que significa el querer escapar de los problemas. Alguien dijo que el escapismo es el arte de crear problemas huyendo de los problemas. Y de los problemas uno no debería huir, uno debería afrontarlos. Ahora, una cosa es afrontar los problemas solo y otra cosa es afrontar los problemas como los afrontó David. Y uno puede criticar a David y decirle, David, decís que confías en Dios y mira lo que pones, te querés escapar. Es que David es absolutamente humano en su expresión. Y a mí me encanta que esto sea así. Porque está volcando y abriendo su corazón de una manera tal donde dice que en el conflicto aún su fe está luchando dentro de sí, por lo tanto la situación es tan grave, tan difícil que se quiere ir, que quiere irse, que quiere borrarse de la situación, no quiere saber nada más de lo que está sucediendo. No levanten la mano. ¿Alguna vez no se quisieron ir en medio de una situación difícil? ¿Alguna vez no suspiraron y dijeron, Señor, la verdad, tengo unas ganas de irme de acá? Y más que irme de acá, irme de esto o de esta situación. Muchas veces no sé si muchas, pero alguna vez hemos pasado por esta experiencia. Situaciones que no hemos sabido manejar o situaciones que no hemos pedido el consejo suficiente o necesario, o quizá no le hemos pedido el consejo a la persona correcta. Y peor todavía, quizá ni siquiera le pedimos el consejo a Dios o lo buscamos a Él para decirle, Señor, ¿qué puedo hacer o qué es lo que tengo que hacer? Creo que el gran problema es que este mundo tan traicionero, como decía al principio, tiene la tendencia a endurecer el corazón, inclusive a veces de los mismos creyentes. Y entonces miramos esta situación tan fea, tan difícil que nos rodea y decimos, no va a cambiar nada, todo va de mal en peor, todo es un desastre. Sí, es verdad. Y la verdad es que si no hay una intervención por parte de Dios, todo va a ir de mal en peor. Y todo va a ser un desastre. Y todo va encaminado hacia eso. Ahora, una cosa es lo que vive este mundo de espalda a Dios y otra cosa es como lo vivimos nosotros, como creyentes relacionados con Dios. El escapismo nunca ha sido la mejor opción. Es más, hay una expresión conocida como el síndrome de Houdini. ¿Sí? ¿Saben quién es Houdini? Henry Houdini fue, si no me equivoco, en el siglo XIX. No era mago, en realidad. Él era conocido por ser un gran escapista. ¿Sí? Un gran escapista. Lo metían con un chaleco de fuerza con la que atan a los locos normalmente, atados a la espalda, con cadenas y con candados inmensos, lo metían adentro de un barril y lo largaban rumbo a una catarata, como fue en el Niágara, y el tipo salía y salvaba su vida. Lo agarraban y lo metían de esa misma forma, adentro de un cofre, adentro de una caja fuerte de hierro, sin llave y sin nada. Bueno, él sabría sus trucos y lo tiraban al río o lo tiraban al fondo del mar y el tipo, ¡boom!, salía. Lo metían dentro de un cofre de vidrio, atado de los pies, cabeza abajo y bien sujeto, y lo metían adentro del agua y el tipo salía hasta un día que no salió. Pero bueno, es conocido como el hombre, el escapista por excelencia. Se conoce como el síndrome de Houdini.
Es decir, aquellos que tienen la capacidad de escaparse de los problemas, pero nunca solucionan nada, sino que es el arte de crear problemas huyendo o escapando de los problemas. Y aquí, bueno, queda la reflexión o el llamado para nosotros. ¿Qué hacemos ante las dificultades? ¿Qué hacemos ante los problemas que se nos presentan? Tengo que reconocer que a veces me he convertido en un experto del escapismo. Y peor todavía cuando uno comienza a escaparse acá, en la mente, y empezar a imaginar situaciones mejores que lo que está viviendo, y entonces traslada lo que está viviendo hacia aquello que imagina en su cabecita loca y se queda dentro de ese limbo imaginario pensando que está bien. Pero cuando se rompe el globito, ahí está el problema, porque siempre volvemos a la realidad. Siempre volvemos a la realidad. Y creo que en ese sentido tenemos que seguir aprendiendo, aún desde la psicología, que uno tiene que aprender a afrontar los problemas. Y la gran ventaja que tenemos no la tiene el mundo, porque tenemos a quién ir. Tenemos a quién ir. Miren, eh, quizás, no lo sé, puede haber en medio nuestro alguien que está pasando una situación difícil, ¿sí? Alguna prueba dura de llevar, personal, matrimonial, familiar, de trabajo, de salud, de relaciones. Siempre el abanico es grande. Eh, y nos queremos ir de esa situación. ¿Sabe qué? No nos podemos ir. Quiero darle la mala noticia. No nos podemos ir. Pero le quiero dar la buena noticia. Sí tenemos a quién ir. Como David hizo. Señor, escucha mi oración. No te escondas. Te hablo. Y le hablaba porque sabía que Dios le estaba escuchando. Dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Sí, es una figura retórica. ¿Quién le va a poner un par de alas a David para que vuele? Menos de paloma. ¿Cómo lo iban a levantar? ¿Sí? Evidentemente David se hizo en su cabecita una imagen ideal de lo que sería para él, pero después cae a la realidad. Pero cae a la realidad desde este punto. Él sabía que si pudiese, pero fíjense qué interesante, puede decir, bueno, yo me quiero escapar, pero si me escapo, me iría a un lugar donde esté seguro. Y él sabía que esa seguridad estaba en Dios. Miren, hermanos, podemos estar en nuestra propia casa en este mismo momento. Y ese es el lugar, es el único lugar donde vamos a poder escapar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a Dios. Ese va a ser nuestra roca de refugio. Ese va a ser nuestro alto estrado en donde nos va a llevar el Señor, nos va a poner ahí. Y desde ese lugar vamos a poder mirar de otra manera los problemas, identificarlos de otra manera y enfrentarlos de otra manera. Pero siempre con el consejo de la palabra de Dios. A partir del versículo 9 al 15 son palabras muy fuertes, porque ya con el versículo 9 arranca diciendo, destrúyeles, oh Señor. David está mostrando también un corazón muy humano. Si pudiera él, no dice los voy a matar, no le dice a Dios, Señor, encárgate vos. Yo no lo voy a matar, pero encárgate vos. Miren, cuando sucedió lo que sucedió en esta madrugada con esta ley nefasta que salió en nuestro país, eh, la verdad que tuve muchos sentimientos entrecruzados, ¿sí? Pensaba en un misil en el Congreso, no sé, cosas terribles. Está grabado, está grabando esto, ¿no? Bueno, y en definitiva yo traté de pensarlo de otra manera y pensarlo de la manera más bíblicamente posible. A ver, en aquel tiempo, decir estas cosas eran normales. Faltaba todavía mucha instrucción al respecto y eso lo traería el Señor para con su pueblo con relación a los enemigos que nos rodean, ¿sí? Que es la parte difícil de llevar, pero es la parte que también nos corresponde. Y yo pensaba que en definitiva, a partir de ahora y de mucho tiempo antes atrás, sin duda, con aquellos países que hace ya años han legalizado esto, lo único que han hecho es adelantar el tiempo de todos aquellos que van a formar parte del reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí, creo que se va a cumplir en forma literal en este tiempo, hermanos.
porque millones de niños van a ir a la presencia del Señor. Millones. Y cada uno de ellos van a ir conformando el número de aquellos que serán salvos en el alcance que tiene la sangre de Cristo para salvar aún aquellos que no tienen voz, que no tienen quien los defienda en este mundo, pero que sí tiene alguien que los recibe en el cielo. No quiero presentar esto como si fuera un consuelo barato. Es lo que yo siento y lo que yo creo en este sentido. Porque la realidad es que sí, muchos niños no nacidos van a ir a la presencia del Señor. Pero eso, inclusive, lo que para nosotros es tan malo, incluso lo malo, Dios lo transforma para otro bien. Quizás esto sirva para adelantar el tiempo en que el Señor nos tenga que venir a buscar y nos lleve, porque cada vez este mundo está peor. Ahora, a menos que se arrepienta, pienso en todas aquellas mujeres y hombres que van a apoyar a esto, que van a llevar adelante esta práctica médica que ahora va a quedar legislada. Pienso en aquellas que lo harán como si fuera una práctica común y no va a haber ni misericordia ni arrepentimiento en su corazón. Pienso en todos aquellos que van a tener que dar causa, que van a tener que dar razón y que van a tener que estar delante de Dios a la hora de ser juzgados por sus obras. Y la verdad que no van a poder decir nada, absolutamente nada. ¿Que esto sirvió para que la iglesia se despierte en este tiempo? Sí, es verdad. Y gracias a Dios por eso. Sabemos de hermanos y hermanas que han trabajado activamente en este sentido, en todos los flancos que han sido posibles, desde lo social, desde lo político, desde lo religioso, si se quiera, en las diferentes manifestaciones del cristianismo, se hizo, se intentó. Pero yo estoy seguro que esta ley, sin duda, que no tengo dudas de esto, esta ley no se le escapa de las manos a Dios. Él sigue en el trono, Él sigue sentado ahí. Y Él sigue marcando cada uno de los pasos que le corresponden a nuestra ciudad, a nuestro país, en las decisiones que está tomando. Ahora, que nos tenemos que preparar para lo que viene, es cierto, porque hago referencia nuevamente a lo que Osvaldo compartió en su devocional. Vienen tiempos difíciles y tiempos donde quizás seamos traicionados por esta sociedad, por este sistema, porque no tenemos que callarnos, tenemos que seguir hablando en contra de todo esto. Hay una voz que se tiene que seguir levantando. Y en algún momento quizás nos encontremos traicionados, quizás por alguien que era un vecino, por alguien que era un amigo, por alguien que decía que estaba en la fe y que venía a la iglesia y que de repente al escuchar un mensaje contrario a lo que este mundo quiere escuchar, seamos acusados por algo. ¿Tenemos a quién ir? Sí que tenemos a quién ir. Fíjense lo que dice eh, el versículo 11, cómo los describe. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se aparten de sus plazas. Qué descripción para los que están al frente de un país y van en contra de Dios. Ahora, por amor al tiempo, avanzamos hacia el versículo 16, la última división de este salmo. Habíamos hablado de la oración de la angustia, la oración del ruego de justicia, y ahora vamos a hacer referencia a la oración de fe. Porque la verdad que el versículo 16 es la respuesta a todo lo que tenía en la revolución de su corazón y de su alma y su pensamiento. Si alguna vez se ha sentido de esa manera, creo que va a entender claramente la última parte de este salmo. Y fíjense que en el medio de las dos, intercalados a lo largo de todo este salmo, hay dos palabras que se van repitiendo y que a mí me encantan porque es el Selah y es la palabra de la pausa. Evidentemente David en el versículo 7 hace una pausa y mira hacia atrás todo lo que dijo y dice, bueno, sí, me gustaría irme, pero no me puedo ir. Y después al final del versículo 19 hace otra pausa, Selah, otra detención, y piensa en todo lo que escribió y después continúa. Bueno, la intención de los salmos a través de este tiempo que han sido compartidos ha sido para que nos brinde pausa en nuestra vida,
porque a veces es necesaria la pausa para ver cómo estamos, para dónde vamos y qué es lo que hacemos. El versículo 16 comienza con estas palabras maravillosas. Si las primeras eran tristes, porque surgían de un corazón que clamaba, conmovido, con dolor, con terror de muerte, con temor y temblor, fíjese lo que dice el versículo 16. En cuanto a Dios clamaré y Jehová me salvará. Esa es una oración de fe. Dice, tarde mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él va a oír mi voz. Es muy distinto lo que decía al principio. Al principio le pedía a Dios que lo oiga y ahora está diciendo, yo hablo y Dios me escucha. Es una oración de fe. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Esto es fabuloso, porque todavía no terminaron los problemas y Él está mirando hacia el futuro y sabe que hay un futuro de paz para Él. La iglesia sigue estando en pie de guerra en contra del sistema de este mundo. Y tenemos un futuro distinto y podemos decir, aunque nos cueste, el Señor va a redimir nuestras almas en paz de la guerra que este sistema está implementando en todo lo que tenga que ver con Dios y especialmente con los creyentes. Especialmente con los creyentes. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego al que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ni temen a Dios. A ver, voy a poner mi sentimiento en orden. Quisiera que se mueran todos los políticos que votan de esta manera. Quisiera que se mueran todos aquellos que hacen el mal y que hacen, a ver, una parte de mí parado acá de este lado me diciendo sí, que mueran, pero otra parte redimida me dice no, porque también necesitan la misma misericordia que necesité yo. Necesitan la misma misericordia. Y la necesita tanto la mujer que aborta como el político que avala ese aborto. La necesita tanto el médico que va a llevar convencido de que está bien lo que está haciendo, ¿sí? Como aquel pobrecito que por causa de un mandato superior pero en contra de su justicia y muchas veces coartado por la necesidad económica va a llevar adelante un aborto que seguramente no quiere hacer. Cada uno de ellos necesitan lo que nosotros necesitamos y que es nada más y nada menos que la misericordia de Dios. Así que hoy nuestra oración sí tiene que ser por justicia y Dios se va a encargar de eso, no tengamos duda. Pero oremos más por misericordia, por aquellos que están actuando en contra de Dios, porque necesitan la misma salvación que necesitamos nosotros, ni más ni menos, ni más ni menos. Dice el versículo 22, porque del versículo 20 al 21 sigue haciendo una descripción del mal obrar del ser humano en contra de Dios, pero dice el versículo 22 estas palabras hermosas, dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Es verdad esto, es una gran verdad. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto durarán aquellos que son muy malos y que han tomado decisiones muy complicadas, que tienen 80 años? Ya habrían llegado a los 160 si el Señor no se les llevaba antes. Pero acá está diciendo que siempre, en el momento que se los lleve, va a ser la mitad de su día, porque no queda más para vivir para ellos. Dios dijo, es hasta aquí nomás. Pero en medio de toda esa situación, Él dice, echa sobre Jehová tu carga. Fíjense que no está hablando ya para sí, sino que está hablando para otros. Y le está diciendo, miren, yo pasé por esta experiencia de estar conmovido, de estar perseguido, con un corazón que me duele, con miedo a la muerte, pasé por la experiencia del temblor, del terror a que me descubran, me quise irme de esta situación difícil, pero en definitiva, saben que yo aprendí algo, que la única solución para todo esto es echar sobre el Señor nuestra carga y Él nos va a sustentar. Yo sé que en medio nuestro hay hermanas, especialmente hermanas que han, permítanme la palabra, quizás no la mejor y no tiene ninguna connotación política, ¿no? Pero han militado, ¿sí? Somos militantes de alguna forma. Como creyentes también militamos en la orden de nuestro Dios, pero que han militado con
esto, con este estandarte levantado en favor de la vida. ¿Sí? Seguramente que anoche no se deben haber sentido nada bien. Quizás han llorado por la injusticia que ha ocurrido en nuestro país, pues es un acto de injusticia inmenso. Pero el gran consuelo es que nosotros podemos hacer lo que el resto no puede hacer. Podemos echar sobre el Señor nuestras cargas. Y una vez echada nuestra carga, Él nos sustenta, que es la idea de sostener y proveer o alimentar o fortalecer. No solamente el que me sostiene, sino que mediante este acto de sostén que Él hace en mi vida, también provee para mi necesidad espiritual en ese momento. Me sostiene y me sustenta a la vez. Porque si nos sentimos caídos, Él dice, no es para siempre. Porque para Dios somos vistos justos a través de Cristo. Y cuanto más si actuamos como actuaría Cristo, defendiendo a aquel que no se puede defender. Y yo sé que hay muchas hermanas que lo hicieron. Quizás mucho más que nosotros los varones. Pero yo sé que hay muchas hermanas que lo hicieron. Queridas hermanas o queridos hermanos que hicieron esta defensa, a veces pública, a veces privada, estemos tranquilos. Nada se escapa a la voluntad y al poder de Dios. Y por último, ¿cómo termina este salmo? La última frase del versículo 23. Con todo lo que David contó, dice finalmente, pero yo en ti confiaré. ¿Cómo va a ser el 2021? Bueno, solamente el Señor lo sabe. Cada uno de nosotros puede hacer su propia evaluación. Mejor, peor, difícil, complicado, sea como fuere, lo que sí es cierto es que es la fe lo que nos sostiene en los momentos difíciles, lo que nos va a seguir sosteniendo en los momentos difíciles. Y no significa que bajemos los brazos al proclamar la verdad que viene de parte de Dios y que viene por parte de su palabra. Porque seguramente que seguiremos hablando acerca de las injusticias y seguiremos levantando la voz porque tenemos que hacerlo. No al punto de llegar a la violencia, por supuesto, pero sí desde la verdad de parte de Dios, que la escuchará y la tendrán que escuchar todos, aunque detrás de esto venga lo que padeció David, persecución. Pero sobre todo eso él dijo, a pesar de todo, Señor, yo en vos voy a confiar. Yo en ti confiaré. Ojalá que sea así, queridos hermanos. Quería compartirles esto del Salmo 55. Y aunque el título dice pidiendo la destrucción de sus enemigos, no es lo que pedimos. Entendemos históricamente lo que esto significaba para David. El Señor entendió una manera superior para tratar con los enemigos de Dios. Una manera superior. Y en definitiva es lo que nos toca hacer. De lo demás, sin duda que se va a encargar Él. Que el Señor bendiga su palabra. Y gracias por este tiempo compartido.